¿Qué tal? Hoy en Así Veo las Cosas, la guerra en el Medio Oriente escala. Ataques, muertos y el impacto directo en nuestro bolsillo con el precio de la gasolina. Cambios en Washington. El Senado busca eliminar privilegios en los aeropuertos para los legisladores. Se vive una tragedia en España. Un estudiante universitario de Estados Unidos es encontrado muerto durante Spring Break. Y en México, un tren se descarrila, dejando a un migrante muerto y varios heridos. Además, Cuba vuelve a tensar su relación con Estados Unidos y hoy una entrevista especial, exclusiva, con Victoria Alonso, ex ejecutiva de Marvel, quien nos habla de su libro, La posibilidad es tu superpoder. No se la pueden perder. Pero comenzamos con la noticia que sigue dominando el escenario internacional. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa intensificándose, con ataques que ya dejan miles de víctimas y una creciente preocupación global. Pero particularmente se vivió un momento bastante tenso cuando un misil impactó cerca de un equipo de prensa durante una cobertura en el Líbano. El periodista estaba reportando, su cámara captó este momento. Veamos. Further rocket attacks were reported against Nahariya and a minute. Fucking hell. Fuck. Impresionantes. Ahí, como pudieron ver, el reportero Steve Sweeney y su camarógrafo de la cadena rusa Russia Today resultaron afectados, pero se encuentran estables ante esta situación. Como pudieron observar, el misil cayó a escasos metros donde él se encontraba. Un hombre que al parecer pues estaba haciendo su trabajo, no tenía ningún tipo de casco, lo cual me impresiona muchísimo, pero bueno, vivió para contarlo aunque se encuentra recuperándose. Y de verdad que esa es la realidad que se está viviendo con estos ataques que solo siguen intensificando. Pero mientras eso estaba pasando ahí en Líbano, les cuento que en Irán también salen a la luz imágenes de un ataque en un puesto de control. Todo mientras continúan estos bombardeos que parecen no cesar. Vamos a verlo. Y el ejército israelí confirmó nuevos ataques en la capital iraní como parte de la ofensiva que, según las cifras oficiales, escuche esto, ha dejado más de 1.300 muertos solo en Irán. Incluye más de 7.600 ataques israelíes. Ha destruido cerca de 85% de las defensas aéreas iraníes y el 70% de sus lanzamisiles. En Israel, al menos 14 personas han muerto por ataques iraníes y en el lado estadounidense se reportan al menos 13 militares fallecidos. Una guerra que tiene altos índices de desaprobación en Estados Unidos y a nivel mundial. Pero precisamente aquí en Estados Unidos, la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, opinó al respecto de lo que está pasando. Escuchémosla. The only thing that really matters is public opinion. Public opinion weighs in. The president cannot ignore that, nor can the members of Congress who are giving him all this sway, who've abolished the role of Congress given by the Constitution to declare war. A. B, the president listens mostly, though, to the stock market. And as you see, it's gone down thousands of points from where it was when he was bragging about 5,000, a high stock market, 50,000. So it is, it's something that the public has to weigh on. Lincoln said, public sentiment is everything. You've heard me say that before. And the public has to weigh in. Here we are in a situation where the president has not made his case for this war. He has not come to Congress, as the Constitution requires, for this war. And he doesn't have a plan, so we don't know what the end game is, and we don't know what's next. Most strategists, war strategists would tell you, when you go in, you have to know when you can come out. But he says they're one of the world's top sponsors of terrorism around the world, that it makes it safer to get that regime out of there. Well, let me just say this. There's no question that Iran cannot have a nuclear weapon, and that engage in their support for Hamas and Hezbollah is dangerous to the world.
Ahí le escucharon Nancy Pelosi reiterando este plan o no plan que tiene el presidente Trump, porque reitera de que cuando uno entra a una guerra debe saber cuándo salir, y este no es el caso en esta situación que estamos viviendo. Pero sin duda esta es una guerra que ya está afectando directamente y especialmente nuestros bolsillos. Mira estas cifras que acaba de dar la AAA. El precio promedio de la gasolina aquí en Estados Unidos es de $3.91 por galón. Ha subido casi $1 solo en el último mes. El petróleo Brent se ha mantenido por encima de los $100 por barril, impulsando este conflicto. Analistas que se encargan de estudiar esto advierten que el aumento de los precios de la gasolina es tanto que el reembolso que estamos supuestos a recibir por los impuestos en los próximos meses lo vas a gastar en los altos precios de la gasolina. Así que como entra ese dinero que recibes de tus impuestos, así se va a ir, porque el precio de la gasolina solo va a seguir subiendo. Pero cambiando de tema, les cuento que se vuelve a vivir un momento como incómodo en la Casa Blanca. La primera ministra de Japón estaba de visita oficial. Y miren lo que dijo el presidente Trump ante una pregunta de la prensa. One thing you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? You know, he's asking me, no, you believe in surprise, I think much more so than us. And we had to surprise him, and we did. Bueno, esta fue la respuesta que dio el presidente Trump cuando le preguntaron por qué no había avisado a sus aliados, en este caso a Japón, del ataque a Irán. Y como escucharon, hizo referencia al ataque de Pearl Harbor, y la cara de la ministra pues vale más que 1000 palabras, se vio como incómoda y bueno, ese momento se vivió nuevamente en la Casa Blanca. ¿Qué opina usted? Déjenos saber ahí en los comentarios. Pero mientras este conflicto en el Medio Oriente continúa, les cuento que aquí en Estados Unidos hay importantes cambios internos. Se ha reportado escenas caóticas en muchos de los aeropuertos del país, pero sobre todo y en especial en el aeropuerto de Atlanta, uno de los más importantes y más concurridos. Se ven, como está viendo en su pantalla, largas filas de pasajeros que evidencian la presión sobre el sistema de seguridad y cómo están operando estos aeropuertos. Durante estos últimos 34 días del cierre del presupuesto parcial que le hemos venido informando acá, ya son más de 100,000 los empleados de la Agencia de Seguridad en el Transporte, Seguridad Aérea, los servicios de emergencia y la Guardia Nacional que están trabajando sin cobrar. Y los efectos y las demoras pues los estamos viendo ahí en el aeropuerto. A esto sumado los famosos spring breaks o las vacaciones de verano que se están llevando a cabo, hay aeropuertos como el de Atlanta que vimos que llevan hasta 2 horas de espera para poder uno ingresar y hacer su vuelo. El fin de este cierre parcial, pues al parecer no está cerca, llevamos ya más de un mes, pero el Senado busca cambiar ciertas reglas para ver si así llegan a un acuerdo. Este nuevo proyecto de ley propone eliminar los privilegios de seguridad para los legisladores, quienes en este momento pueden ir al aeropuerto y evitar las filas, acceder a los controles acelerados y solicitar inclusive escoltas de seguridad. Pero el senador republicano John Cornyn hizo este caso, lo presentó para ver si ellos, los que no están de acuerdo, pueden vivir un poquito de lo que está sintiendo las personas en el aeropuerto al tener que esperar largas filas. Escuchémoslo. Madam President, I'm glad the Senate has agreed with this common sense bill to prevent those of us who pass the laws, or in this case, refuse to pass the laws funding DHS appropriations, to prevent us from receiving special privileges. Maybe, just maybe, if Congress has to live under the same laws that everybody else does, it will motivate us to get our work done. In other words, to fund the Department of Homeland Security so no American, so no air traveler will have to suffer the disruption and the tribulations that many travelers are having to experience now. It's not too much to expect that Congress will be subject to the same rules as everyone else. Ahí lo escucharon. Con esto no solo
piden que todos tengan las mismas reglas en el aeropuerto, sino que también los congresistas que no se logran poner de acuerdo sientan lo que están viviendo estos pasajeros que esperan largas horas en los aeropuertos. Vamos a ver si esto es algún tipo de incentivo para poder llegar a esto. Recordemos que esta historia la hemos estado viendo por 34 días ya, el cierre parcial, y por supuesto vamos a estar pendiente de qué es lo que ocurre. Pero mientras eso pasa aquí en Estados Unidos, yo quiero detenerme a que veamos una historia que de verdad hemos estado siguiendo acá y ha generado mucha conmoción internacional. Escuche esto, el estudiante universitario que había desaparecido hace un par de días y su familia lo había reportado, lastimosamente fue reportado muerto en España. Se trata de James Gracie, de 20 años de edad. Él es un estudiante de la Universidad de Alabama. Y lamentablemente su cuerpo fue hallado en una playa donde autoridades llevaban días buscándolo. Según las autoridades, todo apunta a que se trata de un accidente. Gracie había sido visto por última vez saliendo de un bar tras separarse de sus amigos y su familia lamentablemente confirmó que su teléfono había sido robado y el cuerpo de este joven de 20 años que estaba disfrutando de estas vacaciones de Spring Break, de la primavera, fue encontrado sin vida. Una historia que se repite nuevamente, pero nunca es suficiente para poder ponernos en alerta, en tristeza con esta familia que vio a su hijo irse de vacaciones a disfrutar unos días de descanso y lastimosamente no va a regresar. ¿Qué fue lo que realmente ahí ocurrió? Pues las autoridades siguen investigando y por supuesto vamos a estarle dando seguimiento a esta lamentable noticia. Pero volviendo aquí, América Latina, les cuento también que hay otra tragedia. En Aguascalientes, en México, un tren de carga se descarriló. Este accidente dejó un migrante muerto y lamentablemente 7 personas heridas. El tren transportaba metal y carbón y quiero que vean estas primeras imágenes de cómo quedó esta escena. Aquí está. Son los que alcanzamos a ver desde este punto en el que nos encontramos. Como pueden ver, ya está la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano. ¿Qué realmente pasó? Las autoridades siguen investigando este saldo de un muerto y 7 heridos al menos. Vamos a tener que estar nosotros, por supuesto, pendientes de qué es lo que ocurre. Pero bueno, hoy viernes los invitamos a que veamos un poco el pasado para poder entender lo que se vive en el presente. Un día como hoy, sí, 20 de marzo, el expresidente Barack Obama visitaba Cuba. Aquí estamos viendo esas imágenes históricas bajando de su avión presidencial, acompañado de su esposa, la primera dama, y que marcaron un momento histórico en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero hoy la realidad es totalmente distinta. Cubanos reaccionaron a las nuevas tensiones que existen entre Estados Unidos y Cuba luego de las recientes declaraciones del presidente Díaz-Canel en respuesta a los últimos comentarios de Trump. Escuchemos qué dicen en la isla. Que si Trump entraba, que si yo podía entrar a una tienda a buscar comida, porque es que hay una situación, en mi casa no hay comida. Entonces mi hija trabaja, gana 2,000 pesos, somos yo y ella sola, y entonces va a cobrar al banco y no hay dinero. Y ya Díaz-Canel tiene que irse. Cuba llora. No creo que entre. Aquí a Cuba no creo que entre. Y además los americanos pueden decir lo que les dé el deseo. Quien decide aquí lo que se hace aquí en Cuba es el pueblo de Cuba. No creo que vayan a entrar ni que vayan a tumbar a Díaz-Canel, ni a los Castro, ni a nadie. Yo quisiera realmente que esto ya en algún momento ya lleguen a un acuerdo y que todo se solucione para ver en qué vamos a parar y cómo va a ser la situación, porque todo el mundo está muy alarmado con esta situación. Y es que las relaciones vuelven a tensarse, reflejando un escenario muy diferente al que se vivió apenas unos años con la visita del presidente Barack Obama. Recordemos que Cuba atraviesa una situación bien compleja ante un bloqueo total de impuestos por Estados Unidos, el fin de la entrada del combustible venezolano. Y en la última semana el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que estaba en conversaciones con Washington, pero no ha pasado nada. La nación caribeña vivió el 6º apagón nacional en un año y medio, vio retirarse el personal de la Embajada de Costa Rica del país y volvió a escuchar al secretario de Estado, Marco Rubio, decir que ninguna apertura económica estaba siendo suficiente. En Cuba ya van por el 13º día de protestas en la calle, incluso vivió un terremoto 5,8 en el oriente de la isla. Todo esto
en los últimos 7 días. Como lo ven y como lo escucharon, la situación se pone compleja en Cuba. Y otra noticia que hoy tiene de luto al mundo de Hollywood y al mundo de las artes marciales es la muerte de la estrella de acción Chuck Norris, que falleció el día de ayer. Sus papeles en Walker, Texas Ranger y otras series y películas de televisión lo convirtió en un tipo duro, icónico, provocando parodias en internet y la adoración por parte de varios presidentes. Chuck Norris tenía 86 años, falleció este jueves, acompañado de su familia, en un momento que describieron pues como un fallecimiento repentino. No revelaron detalles de la causa de su muerte. Antes de convertirse en una estrella del cine y la televisión, como estamos viendo estas imágenes que traen tantos recuerdos, Norris tuvo el éxito rotundo en las artes marciales competitivas. Su imagen de hombre duro se convirtió en leyenda, dando lugar a memes, Chuck Norris Facts, que seguramente usted ha visto en las redes sociales. Y bueno, también fue muy franco sobre sus creencias cristianas y su apoyo a los derechos de las armas y a apoyo a candidatos políticos durante años. En paz descanse esta leyenda, Chuck Norris. Y bueno, desde acá nuestras condolencias para su familia y todos sus fanáticos. Pero bueno, estas son las noticias que hacen titular el día de hoy, pero también hoy tenemos una entrevista muy especial. ¿Con quién? Con Victoria Alonso. Ella es ex ejecutiva de Marvel Studios. Esta es una mujer que pasó de crear y crecer en una dictadura de Argentina a convertirse en una de las figuras más influyentes en la industria del entretenimiento. Esto siendo mujer y siendo latina en Hollywood. Ahora ella tiene un libro que se llama La posibilidad es tu superpoder. Y estuvo aquí compartiendo con Jorge cómo ha llevado esta trayectoria, qué le espera y qué mensaje nos quiere enviar a los latinos. Vamos a escuchar cómo este libro puede cambiar tu destino. Así ven las cosas. Vamos a hablar de posibilidades. Las posibilidades de que una niña sobreviviera la guerra sucia en Argentina eran muy pocas y sin embargo salió adelante. Las posibilidades de que una joven de 15 años llegara a Los Ángeles y tuviera éxito eran muy pocas y sin embargo salió adelante. Las posibilidades de entrar a la industria del cine sin conocer absolutamente a nadie eran muy pocas y sin embargo ocurrió. Y las posibilidades de convertirse en no una, sino en la más importante empresaria del cine en Hollywood, detrás de los superhombres y superhéroes, supermujeres, eran muy pocas y sin embargo ocurrió. Ahora vamos a hablar con Victoria Alonso, con su libro La posibilidad es tu superpoder. Ella fue, por supuesto, presidenta de producción física y postproducción, efectos visuales y animación de Marvel Studios. Victoria, qué gusto que estás aquí. Qué lindo verte, Jorge. Yo sé, tenemos una conversación. Sí, consistentemente diciendo ¿cuándo? Y luego se corta y luego la vida. Me da la impresión de que te veo y la podemos recuperar en ese momento. Es el mejor momento. Tu libro está lleno de posibilidades y llevo los últimos días inmerso en él, pero quiero comenzar con una frase que te decía tu madre. Y decía, si se hizo, se puede hacer, y si no se hizo, deberías hacerlo. Sí. ¿Creciste con esa frase? Constantemente. No solamente con la frase, sino con la creencia. Y de la misma manera que en la Argentina vivía con la otra campana, que era de eso no se habla y por algo será. ¿Por la dictadura? Claro. Por algo será que se lo llevaron, de eso no se habla, a quienes se llevaron o los que no volvieron. La dicotomía de lo que pasaba en mi casa era que mi mamá me daba la puerta siempre abierta para poder salir. No necesariamente que me fuera, sí, pero que no me quedara en un estancamiento. Y con miedo, que no vivieras con miedo. El miedo yo creo que ella lo tuvo toda la vida, pero a mí nunca me lo transmitió. Pero a ti te tocó ver cuando sacan a uno de tus maestros de la escuela, brutalmente durante la dictadura militar en Argentina. Una de las cosas que uno nunca se olvida, pero además no solamente ver ese momento que es un momento que te define y te redefine, pero saber que alrededor tuyo siempre había alguien que no estaba, que de repente el lunes estaba y el martes no. El miércoles estaban y el jueves no. ¿Te refieres a los desaparecidos? A los 30.000 desaparecidos que no tenemos. Pero había hablado de tu mamá y con tu padre ocurre algo parecido. Un día está y el día siguiente no está. Claro, mi papá a los 40 años
con un cáncer del pulmón de que nadie sabía que lo tenía, se fue, se hizo la operación sin decirle a mi mamá que tenía cáncer. Increíble, eso me pareció increíble. O sea, se opera de cáncer y no le avisa a tu Se fue madre. al hospital solo. Y lo llaman y le dicen a mi mamá, señora, alguien tiene que venir a buscar a su marido porque salió todo bien. Y mi mamá le dice, disculpe, ¿Salió ¿qué? de qué? Claro. ¿De qué? Y se va, vuelve a mi casa y a las 48 horas muere en su cama. Pero qué hombre más valiente, ¿no? Dices, en un minuto estaba acá y al siguiente se había ido. ¿Tú tenías 7 años? Sí, 7. Una locura. Es que no sé cómo se sobrevive a eso. Yo perdí a mi padre ya mucho mayor. Igual nunca supe bien qué hacer. Sí. Y todavía lo sigo extrañando, pero perderlo a los 7 no me lo hubieran... ¿Qué edad tenías vos cuando Uy, murió? no, ya estaba yo en los Estados Unidos, tendría 30 y tantos. Ya eras adulto. Igual duele, ¿eh? Sí, yo mentí, y mira que yo soy adversa a la mentira, pero de una manera garrafal. Yo mentí de que mi papá estaba vivo hasta los 15. O sea, si te preguntaban de tu Yo papá, en la decías, escuela "Ah, hablaba como que mi papá estaba vivo y que mi papá no venía a las cosas de la escuela, un acto o lo que fuere, porque estaba muy ocupado. Y todo el mundo, obvio, que sabía que mi papá estaba muerto, porque mi hermana, que es más 18 meses más grande que yo, hablaba de mi papá muerto y yo hablaba de mi papá vivo. ¿Pero te bloqueaste? O sea, Completamente. emocionalmente dijiste, esto no me sí. va a tocar. Y a los 15 años me enamoré de un chico y yo creo esa explosión de sentir fue en donde acepté esa ausencia y lloré un año seguido y me permití ese dolor. Y después de ese momento hasta el día de hoy lo sigo yo creo que uno no deja de llorar la ausencia de sus padres. Sí. Y lo sigo llorando de otra manera, obvio, pero mucho más hay días que mejor y hay días que peor, ¿no? Eso nos pasa a veces a los periodistas y a los soldados cuando vas a las guerras y regresas. Estás bloqueado, no puedes sentir absolutamente nada. El trauma es tan grande que te bloqueas para lo bueno y para lo malo. ¿Y cuándo cambia eso o no cambia? Yo me he tardado años de terapia y hay años en los que estás mejor y otras veces no. Pero no solo yo, sino prácticamente todos mis compañeros. Porque Walter Cronkite decía que los anchors, los conductores de televisión, no lloran. Y de hecho, cuando estás cubriendo una guerra o un hecho, el 11 de septiembre, por ejemplo... Sí. Te tienes que bloquear para poder reportar. Yo no hubiera podido, jamás. Si hubieras podido, porque, bueno, lo hiciste con tu padre. Sí, tenés razón en eso, pero no fue una opción consciente. Claro, es algo que se te impuso. Es algo que de repente no supe lidiar con lo que era ese gran dolor y ese agujero y esa ausencia. Entonces lo que dije es, no está pasando, negué. Y entonces a los 15 te enamoras, pero a los 15 también llegas a los Estados Unidos. Sí, vine como alumna de intercambio. Y dices, llegar a San Diego, California, a los 15 años fue casi como aterrizar en otro planeta. Pasé del miedo latente y las calles represivas de una dictadura militar, por supuesto, en Argentina, a la vida despreocupada de la soleada California de principios de los 80, y mis ojos se salían de sus órbitas. Debió haber sido una maravilla, ¿no? Llegar a los Estados Unidos. Una locura, porque parecía como que yo estaba en una película y que no dejaba de parar. Fíjate, yo iba a la escuela secundaria. ¿Llegaste sola, perdón? ¿Llegaste solita, sola? Sí, vine a hacer un intercambio de 6 meses. ¿Tú sola? Sí, solita. Bueno, con un grupo, pero cada uno en diferentes ciudades. Y venía de un lugar donde estábamos todos vestidos de uniforme, todos que tenías que tener el pelo para atrás, que los únicos aritos que podía son estas perlas. Recuerdo la dictadura militar de fondo. Todo. Brutal. Y venir acá en esta Mission Bay High School, fue en San Diego, donde la gente entraba en patineta, venían en zapatillas, venían con shorts, venían preparados para ir a la playa después de la escuela, tenían sus propios autos, la música, todo lo que daba, podían comer en la escuela, nosotros no podíamos comer en la escuela. O sea, eran conceptos de que tu mente era como que había entrado en Narnia. Una maravilla, la verdad sí, fue otro mundo. Y luego en Los Ángeles también decides meterte a la industria del cine, pero sin tener absolutamente ninguna experiencia. Sin tener ninguna experiencia y sin saber realmente cómo se hace lo que está detrás de la cámara. Pero ¿cómo te metes? O sea, ¿cuál fue ese turning point en el que pasas de estudiante o joven? Yo soy psicóloga.
Y estudié teatro, psicología por mi padre era psicólogo y Sí. yo me quería acercar a mi padre, obvio, después de mucho tiempo de terapia. No sabía que era psicóloga. Soy psicóloga. Claro, ahora entiendo Sí, todo. ahora entendés mucho, muchas de nuestras charlas. Ahora entiendo todo. Y siempre en el teatro, porque a mí el teatro me salvó la vida, porque Sí. en Argentina, cuando yo no estaba en las marchas, estaba en el teatro. Y yo soy consciente de que hubieron varias marchas en donde yo estaba ensayando en el teatro que mataron a mucha gente. Y si yo hubiera ido a la marcha, a mí me hubieran matado. Ya. Soy completamente consciente de que eso hubiera sido mi destino. Entonces, para mí el teatro fue un lugar siempre de mucha seguridad, donde yo me sentía como que estaba todo bien. Es más, cuando yo entro hay un olor muy especial en el teatro, que es el mismo olor cuando uno está y entra en un set. Y ese es el olor a madera, donde en todos los sets siempre hay ese olor a madera de que han construido. Ah, ya entiendo, claro. Y para mí eso era una seguridad increíble. Cuando yo vengo y estoy haciendo teatro, empecé haciendo, yo creo que estuve actuando como media hora nada más, por donde me dijeron, no, que vos sos muy alta, muy baja, muy gorda, muy flaca, sos latina, no sos latina, tenés acento, no tenés acento, muy blanca, no te... Bueno, dije, ¿quién decide? Los productores, ok. Yo voy a hacer eso. Y yo tenía 3 trabajos, estaba en Los Ángeles, 3 trabajos, trabajaba para Alaska Airlines, de las 5 de la mañana a las 12. Después me iba a Paramount Pictures, donde yo era parte de un grupo que se llamaba Page Service, donde hacías todos los tours y teníamos a cargo todas los shows que tenían audiencia. 3 trabajos tenías. Tenía 3 trabajos. Y después trabajaba durante la semana, en los fines de semana, en Black Angus, donde yo podía comer un bife de chorizo. Claro, que era tu comida, ¿no? Que era mi comida. Yo fui mesero y también una de mis cosas más importantes era poder comer bien. Total. Una vez al día, por lo Total. menos. Y una amiga mía, Alison Stone, me dijo, vos serías muy buena en producción. Yo le dije, ¿cómo? Pero ¿cómo te metiste? Porque tú dices, entrar en los estudios de Los Ángeles sin tener conexiones puede resultar abrumador, pero estaba decidida a encontrar la manera. Yo manejaba a todos los estudios como si trabajase en el estudio y pasaba y le decía, hola, ¿qué tal? Yo miraba el nombre de la gente de seguridad. Hey, Mr. Williams. Claro, decía, hi, John, how are you? Yeah, it's good, no, like it. Y pasaba caminando, pero como pancha por mi casa. Claro. Hasta que llegó un momento, pues me acuerdo, en Paramount, me dice, este muchacho me dice, ¿vos dónde trabajas? Sí. Le digo, te voy a contar un secreto. En ningún lado Yo todavía. no tengo trabajo todavía. Me dice, pero venís todos los días, pasás. Y yo, es que no tengo trabajo. Pero estabas, o sea, tú te yo querías meter a la Yo me industria. quería meter, pero no conocía a nadie. Sí. Y era en ese momento donde uno realmente podía entrar caminando. Ahora no podés. Y me dijo, yo te voy a ayudar. Claro, porque notó esa energía y ese La energía, deseo. yo estaba dedicadísima a tener un lugar en ese mundo pero lo que no sabía era cómo. Claro. Pero sí sabía dónde estar. Entonces yo dije, bueno, en algún momento voy a conocer a alguien que conozca a alguien que necesita a alguien. Pero entonces quizás esa es la mejor lección, que es, si quieres estar en algún negocio, métete. Y yo pienso Pon el que pie ahí, la ¿no? proximidad a estar donde uno quiere, uno corta ese puente, esa barrera que dice, Sí. está muy lejos. Está muy lejos. No está lejos. Pero si hubieras querido ser astronauta, hubieras ido a Y hubiera la NASA, y hubiera hubieras trabajado ido en política a algún... Washington. Exacto. Y aquí escogiste Los Ángeles por eso. Los Ángeles, yo había ido a la escuela en la Universidad de Washington, nos habíamos mudado en San Francisco y terminé en Los Ángeles especialmente para eso. Dices en la página 95, salta antes de creer que estás listo. Sí. Estoy en contra de todo lo que yo he oído. Siempre, porque para mí O sea, salta antes. Nadie está listo para saltar. Dices, ¿qué pasa cuando saltas antes de estar listo? Y luego pones a la Capitana Marvel decir, alto, lejos, rápido, baby. Exacto. Decime, alguien, vos tenés 2 o 3 hijos, 3. 3, ajá. ¿Alguien está listo para ser padre? No. No. Bueno. Sí, yo Uno tuve tiene a hijos Paola a los 28 y no estaba. Bueno. Me salió mi primer cana. Ahí tenés. Ya. Te salió una de las cosas y has hecho muchas cosas muy bien. Sí.
Y creo que Paola es una de las cosas, de las Sí, mejores estoy orgullosísimo de los cosas que tres. te ha pasado en tu vida. Totalmente. No conozco los otros dos. Pero uno nunca está listo para saltar. Nunca. O sea, lo que tú estás diciendo es, aunque yo no tenga todavía la capacidad, hay que lanzarse. Yo lo que digo es, deja de pensar. Deja de pensar. Llega un momento en donde uno tiene que dejar que el cerebro defina su futuro. El futuro uno lo forja sin dejar que el cerebro sea esa barrera. O sea, tú empezaste a pensar como superheroína antes de ser superheroína. Bueno, eso es un gran título, te lo agradezco, pero no sé si me pondría esa capa. Pero me parece que es importante que no nos bloqueemos. Me parece que una de las cosas que nosotros hacemos es nos bloqueamos antes de considerar. O sea, antes de probar decimos no. Claro, decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué estás diciendo que no cuando de repente por ahí puede ser? Probalo. No me gusta el sushi. ¿Lo probaste? No, pero no me gusta el pescado crudo. ¿Lo probaste? Pero será por eso que entras en el mundo de los superhéroes y creas tantos superhéroes que no tienen límite. Sobre los superhéroes dices, cuanto más aprendía sobre los superhéroes, más fácil me resultaba identificarme con ellos. Creo que me identificaba mucho con todos los isms, ¿no? Con todas las cosas que ellos no estaban listos para esto y lo hacían. No, les parecía que no podían y lo hacían. Tenían situaciones críticas y tenían que definir la mejor parte de quién eran, sí, pese que eso vaya en contra quizás de lo que sea la voz popular. Y lo hacían. Y esas son cosas que yo constantemente en mi vida lo he hecho. No porque me creo que sea una superhéroe, pero creo que en esos momentos en donde realmente te parece que no hay ningún tipo de luz en tu camino, la luz te la das vos. ¿Qué superhéroe hay algún favorito? No. No, es más, me he pasado los últimos 23 años diciendo lo mismo, que para mí cada franquicia que hicimos, para mí, fue la franquicia que me enamoré en ese momento. Porque si no haces... para hacer una de esas franquicias es un nivel de esfuerzo gigante. Si no te enamoras de eso, no puedes pensar en la otra, en la otra que estás enamorada. Pero tú te especializaste en efectos visuales. Lo que estoy pensando es, pudiste haberte dedicado al drama o la comedia, pero escogiste algo en donde tú podías crear incluso hasta la imagen de tus personajes. Sí, y es más, una de las razones por la que yo terminé en efectos visuales es porque le dije que sí a todo. Consideré la posibilidad. Yo estaba en producción cuando me vinieron y me dijeron, ¿querés hacer esto? Yo dije, yo de eso no sé nada, pero bueno, vamos. ¿Estaba lista para saltar? No. ¿Me tiré? Sí. ¿Por qué? Porque es lo que hago. Porque, ¿por qué no? ¿Tú piensas visualmente? Siempre. O sea, no estás pensando en palabras. No, es más, para mí es muy difícil leer. Para mi cerebro, sí, las palabras, yo empiezo... No tengo dislexia, lo investigué. Me distraigo, veo las palabras y digo, esa palabra, y bueno, y agarro la palabra y empiezo a hilar una imagen y me voy con la imagen, pero no me quedo con el hilo del libro, entonces... Y es cierto que haces cubos, ¿no? Cuando sí, yo hago cubos como si fueran un cubo en 3D, porque de la manera que yo veo las cosas, son de los tres lados, el tuyo, el mío y el de ellos. Entonces, mientras estás hablando o en reuniones, siempre te pones a hacer cubitos. Y los cubitos están todos conectados y lo hago con lapiceras de color, porque tampoco me gusta el blanco y negro. No, pero es multidimensional lo que estás escribiendo. Ahora se los muestro. Siempre es en 3D y van a algún lado. Lo he hecho durante muchísimos años y a mí esto, por ejemplo, me permite concentrarme y me permite... O sea que es visual, estás visualizando la idea. Todo el tiempo. ¿Lo puedo mostrar? Sí, como no, para que te lo termino, porque si no, mi cabeza puede ser como que no terminé. A ver, no sé si lo ven ahí, más o menos. ¿Dónde lo tienes aquí, Martín? Ahí está. Constantemente hago eso. Ya.
Una de las, además de pensar visualmente, una de las cosas que más admiro de ti es que nunca te quedaste callada. Cuando tenías la oportunidad de quedarte callada y no meterte en problemas, siempre escogiste meterte en problemas. Sí, siempre. Y eso de alguna forma te ha definido, porque te empezamos a admirar, por supuesto, desde mucho antes, y cuando creabas todos estos superhéroes, pero luego hubo momentos en tu vida en donde pudiste no haber dicho nada, sí, y lo dijiste. Dices, podría haberme quedado callada, pero eso habría ido en contra de quién soy yo. ¿Cómo se sale ileso de este embrollo? No se puede. O traicionas tu integridad y sigues al rebaño de ovejas, o te aferras a tus creencias, dices la verdad y asumes el golpe. Y asumiste el golpe. Así es. A mí me parece que es importantísimo que uno no se olvide de quién es. Y a veces en esta industria, entre la fama, el dinero, el poder, la percepción de que uno es alguien importante, porque no te olvides que es una percepción, me parece que es importante que nos acordemos quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y en qué creemos. Y va a llegar un momento en la carrera de todos en donde ese momento hay un test. Y ahí te das cuenta si te comiste la comida que te daban o te acordás de lo que te gusta comer. Y a mí me parece que siempre, pese a cuáles fueran las consecuencias, siempre me escuché. Y siempre supe, en la mañana cuando me miro al espejo, sé perfectamente quién es esa personita. Es el día de hoy que me miro todas las mañanas y digo, yo a vos te conozco. Eso. Yo a vos te reconoces. Yo a vos te conozco. Hiciste lo que tenías que hacer. Yo sé quién soy. Sí, 100%. Recuerdo un discurso muy importante en que saliste a defender los derechos de los gays. Sí. En un momento políticamente muy complicado. Muy. Arriesgándote muchísimo. Lo arriesgué todo. Sí. Y lo perdí todo. ¿O no? ¿O lo ganaste todo? ¿No? Gané mucho. Claro. Gané mucho. Yo diría que ganaste todo. Bueno, en el porque sentido... eres una mujer totalmente libre ahora. Completamente. Esa libertad tiene tiene alas que son maravillosas. Pero lo que yo les diría a la gente que te escucha, que mucha gente muy inteligente que te escucha, y gente que a veces en todo este embrollo de dónde vamos, quiénes somos, por qué, y en donde es tan difícil a veces defender algo que no es popular. Pero ¿con qué caras te verías? O sea, ¿con qué caras me verías a mí y a tus amigos? Es que no habría manera, Jorge, yo no hubiera venido. Claro. Es que si uno no hace lo correcto, ¿con qué cara, no? ¿Cómo voy yo a enfrentarme a una persona que es inteligente, capaz y que ha hecho lo que has logrado vos, si yo soy una careta? Claro. O sea, porque ahorita ahora te estoy felicitando por lo que hiciste. Gracias. Pero pude si no lo hubieras hecho, a lo mejor ahora la pregunta sería, ¿por qué no te atreviste? Claro. ¿No? Es que para mí soy una atrevida, soy una rebelde, sí. Soy una empedernida de los derechos humanos. Yo diría otras palabras que no puedo decir aquí. Lo que quieras. Vos decime lo que quieras, yo lo voy a tomar como un gran halago. Toda mi vida voy a luchar por los derechos humanos, toda. Dices en la página 163, quizás es la frase más fuerte, mi don es mi voz. ¿Cuál es el tuyo? Tu voz es precisamente esa, ¿no? 100% la capacidad de poder decir lo que pienso y lo que siento sin ofender al otro, sin romper alguna regla, porque no me interesa, no, la parte inmoral, ilegal, no me interesa, pero el hecho a veces de que uno tenga su propia voz es irreverente. Claro. Yo esa irreverencia la tengo de una manera innata. Se lo dije. Te rebelaste en la dictadura argentina, te rebelaste al llegar como inmigrante, te rebelaste al entrar a la industria sin que conociera a nadie. Me rebelé con la iglesia, le paré al cura en el medio de la iglesia católica. Hombre, te le enfrentaste al Papa, ahora me acuerdo. Me rebelé con Francisco. No estamos de acuerdo, le dijiste, ¿no? al Papa. Fue lo primero que le dije a Francisco, le dije, usted y yo tenemos muy poco en común. Claro. ¿Y por qué te oye el Papa? ¿Por qué? Sí. O sea, ¿por qué te invita a que le digas esas cosas? En ese momento yo creo que él me invitó porque se dio cuenta de que la Iglesia Católica estaba perdiendo un poco de lo que era la
la juventud, sabiendo de que yo tenía acceso a muchos jóvenes del mundo, y él quería entender cómo una audiencia global constantemente miraba nuestras ideas y cómo la Iglesia Católica podía extender una mano en cierta manera, pero yo le dije que a mí yo no tenía ningún interés porque es más, le dije que no varias veces, porque lo que no quería era hablar sobre una institución que en mi manera de ver la institución, no a él como ser humano, estaba en desacuerdo de lo que era y en desacuerdo de muchas de las cosas que había hecho la institución. Lo que sí le dije, y que por eso fue que me quedé 1 hora y media charlando con él, que yo estaba de acuerdo en tener una conversación inteligente con él, sabiendo de que los dos teníamos una cosa en común, y era que queríamos los dos crear un cambio en esta sociedad a través del amor. Esa fue la premisa de mi visita. Y la pasamos, pero no te puedo explicar. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Es más, cuando hice el audio en el libro... ¿Te costó leerlo? No, lloré mucho. Claro. No lo podía... Me pasó... Cuando estaba haciendo el audio de cosas de mi hija, ahí había que... decía, bueno, lo puedo hacer, lo de mi papá. Lo de mi papá menos, porque lo tengo muy masticado. Hay cositas de mi mamá, porque mi mamá no está bien en este momento, entonces el tenerla a ella al borde de la muerte también me tocó. Pero lo del Papa, porque cuando yo lo escribí estaba vivo. Y cuando hice el audio estaba muerto. Claro. Y creo que entre medio no lo había procesado, ni siquiera había procesado lo que había significado todo en ese momento. Y de repente me pegó y lo hice la parte de audio en inglés primero y después en español. Me pasó lo mismo. Yo pensé, bueno, ya está, me pasó en inglés, no me va a pasar en español. Y en español me volví a tocar y dije, wow. Una historia que nunca he contado es que gracias a ti estuvimos a días o semanas de hablar con el Papa Francisco. Minutos, no te puedo explicar, para mí fue y yo tan cuando supe que se había muerto, era mi contacto con alguien que estaba más cerca de Dios, porque yo le quería preguntar, Señor Papa, ¿qué pasa cuando se muere uno? ¿No? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde y vamos? Llevaba mi pregunta, esa es lo único que quería decir. ¿Qué pasa cuando uno se muere? Esto, ok, muchas gracias, a eso vine, ¿no? A eso vine al Vaticano. Y se nos quedó pendiente. Se nos quedó pendiente, la verdad. Yo no sé si con el Papa León será más o menos lo mismo, pero... No lo conozco, yo así tampoco. Que no te sé decir, pero me parece que sería una buena entrevista. Yo creo que sí, yo creo que... No estoy tan angustiado de morirme, pero sigo con la preocupación de qué pasa, porque eso de convertirse en polvo estelar me parece un poco tonto, ¿no? Te parece un poco limitado. Yo quiero un poquito más. Un poquito más. Deben un poquito más, por favor. Te robo 2 minutos más. Yo puedo estar todo el día acá, Yo Jorge. lo sé. Dices, página 199, tarde o temprano tienes que escoger entre lo que el mundo quiere que seas y quién eres. Y tú lo escogiste. Sí, ¿no? Debes estar tranquila, ¿no? Sí, muy, muy tranquila y muy contenta y muy segura de que esta es mi senda. Y me parece que eso es una frase tan simple, sí es, pero tan crítica en nuestra vida, porque yo siempre dije que Hollywood, como entidad, si cuando uno entra a Hollywood no sabe quién es, Hollywood te va a decir quién vas a ser. Uy, te come. Te transforma. Sí, la televisión también, los medios. Te transforma. Sí. Porque Hollywood necesita sus piezas para tener el rompecabezas constantemente. Y se va uno y ponen otra. Y se va uno y ponen otra. Por eso que a veces te parece, ¿por qué somos todos tan parecidos? Claro. Porque el sistema crea que la gente sea como es. Y de repente aparecen locas como yo y decís, mira, fulanita es diferente. Ay, pero qué irreverente que es. Sí, porque es diferente. Ay, pero qué rebelde. Porque es diferente. Y esa diferencia puede ser un lugar de gran admiración o un lugar de hacer sentir a otros un poquito incómodos. Que está bien. Para mí sí. Porque yo no tengo otra manera de ser. O sea, mi opción es o soy como vos querés que yo sea, o soy lo que soy. Para terminar,
Dices que el final es parte del viaje. Siempre. ¿Estás en tu etapa final o lo estás pensando así? O sea, ya cruzamos más de la mitad. No, para mí, sinceramente... ¿O quieres vivir 120 años? Primero 108. 108. Ya lo tengo fríamente calculado, ¿De verdad Jorge? quieres vivir 108? 108. Hombre, llévame contigo, te explico, entonces. te explico lo que vamos a hacer. Porque yo a mi hija le prometí 50 veranos más. Okay. Y estoy en ese plan de opción. Me voy a jubilar a los 96. Okay. Voy a tener 2 años en donde voy a jugar un poquito más al tenis, porque voy a estar jubilada, de los 96 a los 98. Los 98 a los 100 voy a entrenar. Okay. Porque a los 100 me voy a presentar a todos los deportes de centenarios y voy a ganar todos los premios de los 100 hasta los 108. Me va a reír así como en duda, pero después de todo lo que has hecho, sabes perfectamente que lo voy a hacer. Entonces, no me atrevo a dudar de ti. No, por favor, no me dudes. De 100 a 108 me voy a presentar. Y quiero decirte una cosa. Okay. Estoy completamente convencida que en muchos de estos torneos voy a ser la única. Entonces voy a ganar. Voy a ganar. Pero físicamente estás haciendo algo para mantenerte, Yo juego al tenis 4 veces por semana. Yeah. Yo también, pero una vez a la semana. No, yo juego 4 por semana. Para mí son 2.500 pelotas cada vez que voy. Y para mí es una lavada de cerebro cada vez que lo hago. Es la pregunta cliché, pero ¿falta algo? ¿En el libro? No, ¿te falta algo a ti? ¿En la vida? Es que lo has tenido ya todo. Menos 108 años. Me gustaría volver a enamorarme porque estoy divorciada. De ahí Isabel Allende estaría de acuerdo contigo. Y bueno, Isabel nos cuenta siempre que el tiempo para el amor es ahora. Dice algo lindo que la diferencia ahora es que no hay tiempo que perder. Exacto. ¿No? ¿Qué mujer tan... Así que te falta un enamoramiento más. Me falta un enamoramiento más. El resto para mí, en logros, me encantaría ser parte de la felicidad de mi hija. Bueno, ya lo eres. Sí, pero eso es un día a día, o sea, que espero de que a través de nuestras vidas yo pueda ser parte de eso, estaría muy agradecida. El resto, y hay una cosa que a nivel carrera, me quedé 2 veces esperando en el pasillo el Oscar. En Black Panther y Argentina 1985. Yo quiero ganarme un Oscar. Te lo mereces y te lo vas a ganar. Mi carrera entera va a estar diseñada. Tengo 2 Emmys, un Goya, un Golden Globe. Yo quiero mi Oscar. Lo quiero poner ahí, mirarlo y decir, ok, ya está. Ya estás trabajando en eso, ¿no? Estás en una nueva película que no sé si puedes hablar de eso. Sí, todavía. La película se llama Batón. Sí, con David Beckham. Si estamos produciendo con David Beckham y un elenco latino maravilloso que tenemos a Eugenio Derbez, Edgar Ramírez, Rosario Dawson, Maya Refico, Dani Ramírez que la dirige, Becky G, Diego Calva, Gabriel Luna, Mía Maestro. Wow, No. Bueno, si no ganas el Oscar con eso, por lo menos tienes un grupo de amigos. Tenemos un grupo muy, pero muy lindo de gente latina, porque una de las cosas que yo me he dedicado tanto tiempo de poder elevar a nuestra gente, esta es una manera ahora, de la forma independiente, de continuar eso. Bueno, no dejes de hablar por nosotros. Siempre. Y no te calles nunca, please. Te prometo de que eso no está en mi posibilidad. Gracias. El libro es La posibilidad es tu poder, de Victoria Alonso. Gracias, Victoria. Gracias. Y qué lindo lo tuyo. Ahí vamos. Una mujer admirable, Victoria Alonso, de verdad que siempre es un agasajo poder escuchar de ella y me encanta que tiene metas y se las va proponiendo, las va cumpliendo y nos inspira a todos, así que ojalá que la tengamos próximamente aquí para seguir aprendiendo de esta súper heroína que está haciendo grandes cosas por todos nosotros los latinos. Y bueno, personas que están haciendo grandes cosas son ustedes, que gracias a ustedes que nos sintonizan todos los días, ya llevamos números históricos de sintonización a través de las diferentes plataformas. Y hoy quiero leer algunos de estos comentarios. Miren, Mercy nos dice: ¿pero por qué los tienen que legalizar? Que presenten evidencia de que por alguna razón no pueden volver a su país. No se pueden quedar solo porque quieren, porque sería injusto para miles de gente que llevan décadas viviendo en el limbo en este país. María Cecilia nos dice: ¿y no será esto una manera de que en las elecciones ahora sí la gente le dé la espalda a Trump? Qué lástima que tengan que ocurrir cosas terribles
para hacer los cambios. Y Natalio Cortés escribe lo siguiente: yo pienso que se equivocó de enemigo y ahora nos toca pagar a los ciudadanos el precio de la gasolina. Esto va en picada. Saludos, Jorge Ramos. Como ven, sus comentarios son respecto a los temas que acaparan titulares toda la semana, esos temas que a usted y a mí nos importa, que nos afectan nuestro diario vivir, nuestro bolsillo y de los cuales tenemos que estar informados. Así que gracias por sus comentarios y gracias por la sintonía. Recuerde que si no se ha suscrito todavía a este canal de YouTube, puede hacerlo, es completamente gratis, solo tiene que darle clic a este botón, activar la campanita para que sea el primero en enterarse de todo lo que está ocurriendo. Y bueno, recuerde que también estamos en las diferentes plataformas para que esté informado todo el tiempo y usted y yo podamos ver así las cosas. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos hasta la próxima.